Bienvenidos a la Carta de Portales. Óscar Jiménez Pinochet, nacido el 12 de abril de 1915 en Santiago, fue un médico cirujano y político chileno. Destacó en el ámbito político al ser ministro de Estado en los gobiernos de Carlos Ibáñez del Campo en 1957 y Salvador Allende desde 1970 hasta 1971. Realizó sus estudios en el Instituto Nacional General José Miguel Carrera de Santiago y se tituló como médico cirujano en 1940 en las Universidades Católica y de Chile. En 1939 contrajo matrimonio con Eliana de la Jara Parada, con quien tuvo 6 hijos, entre ellos el médico cirujano Jorge Jiménez de la Jara, ministro de Salud en el gobierno de Patricio Aylwin, y Mónica Jiménez de la Jara, ministra de Educación en el gobierno de Michelle Bachelet. En su historia política, se unió al Movimiento Nacional Socialista de Chile y estuvo implicado en los sucesos del 5 de septiembre de 1938 como encargado de radiocomunicaciones, siendo uno de los pocos sobrevivientes de la matanza del Seguro Obrero. Tras ejercer la medicina por más de una década, se unió al Partido Agrario Laborista en la década de 1940 y ocupó el cargo de subsecretario del Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo hasta 1955. En 1957 fue nombrado ministro de Tierras y Colonización por el mismo presidente. Pasó por distintos partidos políticos como el Partido Democrático Nacional, el Partido Socialdemócrata y el Partido Radical. Durante el gobierno de Salvador Allende, asumió como ministro de Salud Pública hasta agosto de 1971. Posteriormente, fue embajador de Chile en Hungría, pero su labor fue interrumpida por el golpe de Estado de 1973. En 1975 regresó a Chile y falleció en Santiago el 15 de marzo de 1994, a los 78 años. Hubo sorpresa al ver a antiguos miembros del movimiento político, que incluso tuvo representación parlamentaria hasta 1945, emergiendo en otros partidos, desempeñándose en roles destacados, e incluso asumiendo cargos ministeriales. Por ejemplo, Sergio Recabarren, quien fue ministro del Interior y Hacienda durante la presidencia de Ibáñez, parlamentarios como Enrique Zorrilla en su etapa demócrata cristiana, o Tito Montt, galardonado con el Premio Nacional de Periodismo, y el recordado rector de la Universidad de Chile, Juan Gómez Millas. En este escenario, destaca la figura de Óscar Jiménez Pinochet, el médico fundador del primer grupo de donadores de sangre en Chile, formado al interior del movimiento nazista. Jiménez se implicó, con un pequeño grupo, en el intento del conato del 5 de septiembre de 1938, al tomar la radio UKE. Su objetivo era anunciar un hecho subversivo usando los equipos de transmisión. Sin embargo, el golpe nazista terminó en la masacre del Seguro Obrero, llevando al nazismo a respaldar al candidato presidencial del Frente Popular, quien resultó electo sobre su oponente de derecha. Óscar Jiménez continuó ejerciendo su profesión durante muchos años y, en 1952, fue nombrado subsecretario de Salubridad por el presidente Ibáñez del Campo, siendo miembro del Partido Agrario Laborista. En 1957, asumió el cargo de ministro de Tierras y Colonización. Luego, Jiménez se afilió al PADENA, al Partido Socialdemócrata y finalmente al Partido Radical. En 1970, el recién electo presidente Salvador Allende lo nombró ministro de Salud y en 1972 fue designado embajador en Hungría. Sin embargo, su estadía allí se vio interrumpida por el golpe cívico-militar de 1973, regresando a Chile en 1975. Entre sus hijos, destacan 2 exministros durante el gobierno de la Concertación, el doctor Jorge Jiménez, quien ocupó el cargo de ministro de Salud, y Mónica Jiménez, quien fue ministra de Educación. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Nos vemos y hasta la próxima, amigos.